Antes de continuar con los tópicos que vamos a ver en esta presentación, es importante hacer mención a algunas definiciones que van a ir apareciendo y que de hecho más adelante las vamos a ir ocupando, profundizando. La primera hace referencia al concepto de rezago de una variable y la segunda respecto a la diferencia de una variable. Supongamos que yo tengo una base de datos que tiene 4 años, del año 80 hasta el año 83, y la variable, en este caso que estoy analizando, es IT, que tiene los valores 1, 5, 3 y 2. Cuando yo tengo una variable, puedo calcular el rezago 1, rezago 2, rezago 3, etc. Por ejemplo, si yo tengo la variable IT, implica que el primer rezago se denota como I sub t menos 1, o sea, es la variable desplazada un periodo hacia atrás. Siguiendo la misma lógica, el segundo rezago va a ser en este caso I sub t menos 2, y así sucesivamente. Podemos poner aquí el rezago P, que sería simplemente la serie desplazada P periodo hacia atrás. Aquí tengo un ejemplo donde en el primer caso voy a calcular el rezago 1 de la variable, o sea, el primer rezago que es IT menos 1, y vemos, por ejemplo, que en el caso donde estoy en el año 1980, tendría que utilizar lo siguiente. Si ustedes se fijan, el subíndice ahora sería T-1, por lo tanto sería el año en el cual estoy analizando, que sería 1980, restándole 1, es decir, el año 79. Por lo tanto, la primera observación del primer rezago, en este caso, no existe y básicamente lo dejamos como una línea. ¿Por qué? Porque en la base de datos original no tengo el año 79. El primer rezago en el siguiente periodo, que sería el año 81, entonces sería 1981 menos 1. Eso entonces el año 1980 y un 1. Y ustedes se dan cuenta que básicamente entonces el primer rezago consiste en tomar la serie original y desplazarla un periodo. Por lo tanto va a ser 1, 5 y 3. De la misma forma, el rezago número 2 de la variable sería entonces desplazar la serie 2 periodos. Esto quiere decir que de inmediato voy a perder la observación 1, la observación 2, y luego aparece el 1 y el 5. Ese es el segundo rezago. Ahora también tenemos otro concepto que es bastante relevante, que se llama el concepto de la primera diferencia. Entonces, si yo tengo la variable I sub t, la primera diferencia se denota como delta IT, ese es el operador que se llama operador de diferencia, y no otra cosa que a la serie IT restarle la serie IT menos 1. O sea, la nueva serie que se obtiene, que es la primera diferencia, corresponde a la resta entre la variable del periodo T menos la variable del periodo T menos 1. Por ejemplo, aquí, delta 1980, porque estamos en esta fila del año 1980, va a ser entonces, por definición, la variable en el año 1980 menos la variable en el año 1979. Como no tenemos observación en el año 79, esta observación se pierde y es por eso que aparece esa línea. Después tendríamos la observación entre el año o delta 1981, que por definición sería IT en el año 1981 menos el año anterior, que sería 1980. O sea que sería 5 menos 1, que es 4. Después entonces sería 3 menos 5, que es menos 2. Y posteriormente sería 2 menos 3, que es menos 1. De esa forma entonces se construye la primera diferencia. Así que ambas operaciones tienden a parecerse, pero no hay que confundirla. Uno es el rezago, que es básicamente desplazar una variable, y la otra es la diferencia, que corresponde a resta entre periodos sucesivos. Un concepto que es bastante importante es la unión entre la estacionariedad y la dependencia temporal. Ya sabemos cuando estamos trabajando con una serie que es estacionaria, sabemos la definición, y también conocemos el concepto de dependencia que tiene la serie, en este caso en el tiempo, que le llamamos persistencia. Entonces, podemos señalar que de la definición de estacionariedad, nosotros podemos deducir que una serie de tiempo tiende a fluctuar en torno a un valor constante. Es decir, que efectivamente si una serie de tiempo es estacionaria, debería retornar prontamente a su media, y esa media la anotamos con la letra mu. Por lo tanto, la serie se puede alejar temporalmente de la media, pero debería, ¿cierto?, volver, porque recuerden que si una serie de tiempo es estacionaria, debe tener una media que es constante. Luego entonces,
si yo calculo IT menos mu, que sería el valor que tiene la serie menos la media, lo podemos interpretar como las desviaciones que podría tener esta serie respecto de la media. Y nótese que estas desviaciones podrían ser positivas, negativas o incluso podrían ser cero. Y desde el punto de vista técnico, esto se llama desviaciones desde el equilibrio. Es decir, si yo tengo una serie temporal que voy a insertar aquí una hoja, por ejemplo, si yo tengo la siguiente serie de tiempo. Supongamos que aquí tengo la variable IP y aquí tengo el tiempo. Y esta variable, por ejemplo, es estacionaria, por lo tanto va a tender a moverse en torno a una media que es común. Por ejemplo, la media podría estar aquí. Este sería entonces la media. Y vemos que efectivamente la serie hay momentos en el tiempo donde presenta desviaciones respecto a la media, pero va a tender siempre a volver a la media porque la serie entonces se comporta como serie estacionaria. Esto sería un desvío, por ejemplo, positivo, y esto de acá abajo sería un desvío negativo. Esto entonces quiere decir que cuando tenemos una serie de tiempo, si ustedes pueden pensar mu, se convertiría como un atractor natural de la serie, es decir, que independiente de lo que ocurra en el tiempo, la serie va a tener que retornar a su media, dado que es una serie estacionaria. Esto quiere decir en términos económicos, que también a nosotros nos interesa, es que existe un equilibrio, donde ese equilibrio se garantiza porque van a haber fuerzas que empujen la variable hacia el equilibrio. Por ejemplo, pensando en la serie de desempleo, uno sabe que el desempleo no puede aumentar ni disminuir constantemente en el tiempo, sino que tiende a moverse en torno a una tasa de desocupación, por ejemplo, natural, que sería, por ejemplo, mu, aquí es la tasa de desempleo natural, y este sería entonces el desempleo en el tiempo, donde el desempleo, ¿cierto?, tiende a salirse de su tasa natural debido a algunas condiciones económicas como crisis, pandemia, políticas económicas, etcétera. Pero siempre entonces la tasa va a estar oscilando en torno a ese valor. Em, y nosotros en ese sentido decimos que la variable que estemos analizando, que en este caso era IT, presenta una corrección hacia el equilibrio. Y por lo tanto, si esa serie que presenta esa corrección al equilibrio de alguna manera experimenta algún shock, ese shock sería solamente transitorio, ya que la variable va a tender a volver a su valor natural o a su atractor. Por ejemplo, ahora en el caso del COVID, donde el desempleo está aumentando, deberíamos esperar que luego de un tiempo, nuevamente esa variable tienda a volver a su valor natural. Ahora, la estacionalidad requiere que la media incondicional de la distribución, recuerden, sea constante. Eso también lo vimos cuando analizamos la definición de lo que se entendía por estacionalidad. Sin embargo, yo sé que la distribución de la variable, dado el pasado de esa propia variable, por ejemplo aquí IT, dado el primer rezago de la variable IT-1, puede depender de IT-1. Y por lo tanto yo podría señalar que la serie rezagada con un periodo están correlacionadas. Es decir, que el pasado va a afectar los valores presentes que tenga esa serie. De hecho, utilizando esa definición de dependencia temporal, uno podría, por ejemplo, usar la noción de predicción o utilizar esa dependencia para utilizar esta noción de predicción. Por ejemplo, aquí yo estoy señalando cuál es el valor esperado de la variable IT, dado que yo tengo un set de información en ese momento, T. O sea, yo quiero tratar de predecir cuánto va a ser el valor de la variable instante t, dado que yo tengo un set de información que contiene datos de alguna forma de todo lo que está disponible hasta el instante t. Y esto, desde el punto de vista técnico, podría ser considerado como la mejor predicción de la variable t, dado este set de información. Bueno, si sabemos que la serie IT tiene una tendencia a fluctuar de una manera sistemática, y por ejemplo se ha observado que la cuarta observación y su 4 está bajo la media, se podría sugerir, dado el concepto de dependencia temporal, que la mejor predicción para el siguiente periodo va a ser la esperanza condicional. Esto quiere decir que la predicción para el quinto periodo sería entonces el valor esperado de la variable en el instante 5, dado que yo conozco el valor de la variable en el instante 4. Y es posible también, dado el concepto de dependencia temporal, que sea más baja que esta media. Dado que, cierto, en el periodo 4 era más baja, ahora espero que en el periodo 5 también siga siendo más baja que la media. Y es por eso entonces que es importante establecer esta diferencia entre la esperanza condicional y la incondicional en un proceso. Ahora, si queremos nosotros medir con un número
¿A cuánto equivale esa dependencia temporal? Lo podemos hacer a través del concepto conocido como correlación entre la variable t y t menos h, que sería en este caso, ¿cierto? Con h que puede ser 1, 2, 3, 4, etc. Y esta correlación se puede, en este caso, calcular de esta forma. Va a ser la covarianza entre la variable t y la variable it menos h, dividido por la varianza de it por la varianza de ih en este caso, ¿cierto? Raíz. Y esto no es otra cosa que el coeficiente de correlación, que nosotros sabemos que está limitado por los valores más menos 1. Si la correlación que yo calculo es positiva, se dice entonces que existe autocorrelación positiva. En caso contrario, se dice que es negativa. En el caso de que la serie tenga autocorrelación positiva, vamos a descubrir que valores, por ejemplo, elevados de la serie van a ser seguidos también por valores elevados en el instante t más 1. Es decir, que si hoy día tengo un valor elevado, es probable que también en el siguiente periodo también tenga un valor elevado. En el caso de la autocorrelación negativa, es todo lo contrario. Una observación con un valor elevado será seguida por una observación con un valor pequeño. Y así vamos a ver esa persistencia en el tiempo. Ahora, si recordamos el concepto de estacionariedad, por ejemplo, si la serie IT es estacionaria, si IT es estacionaria, nosotros sabemos que la covarianza entre dos momentos distintos no depende del tiempo, sino que depende básicamente de la distancia que hay entre la observación t y t menos h. Y esto nosotros dijimos, si la serie de tiempo es estacionaria, lo podemos representar por la gamma h, que es la covarianza entonces de orden h. Ahora, si la serie de tiempo es estacionaria, la varianza de I sub t no depende del tiempo y simplemente le llamamos gamma 0. Por lo tanto, al multiplicar gamma 0 por gamma 0 con raíz, se va, ¿cierto? La raíz, me queda simplemente que esto es gamma 0. Entonces, si la serie de tiempo es estacionaria, esta correlación yo la podría calcular como la autocovarianza de orden h, dividido por, en este caso, la varianza de la variable o la autocovarianza de orden 0. Ahora, ese valor que acabamos de calcular para una serie estacionaria, la mayoría de los paquetes econométricos lo reporta y se conoce como la función de autocorrelación, la ACF. Eso entonces es lo que la mayoría reporta. Y esa función de autocorrelación se le tiende a denominar ρ sub h, y que sería entonces la razón entre la autocovarianza de orden h dividido por la autocovarianza de orden 0. Respecto de esa función de autocorrelación, por definición en el periodo 0 va a ser 1, porque va a ser la autocovarianza de orden 0 dividido por la autocovarianza de orden 0, que es 1. La función de autocorrelación es simétrica. Esto quiere decir que es lo mismo que si yo calculo ρ sub 3, va a ser lo mismo que ρ sub menos 3. Ya da lo mismo si yo desplazo la serie 3 periodos hacia adelante o 3 periodos hacia atrás. La autocorrelación por definición matemática tiene que ser la misma. Y además sabemos que está limitada por los valores 1 y menos 1. Ahora, ¿qué esperamos nosotros cuando es un proceso estacionario? Recuerden, cuando un proceso estacionario, efectivamente, podríamos tener una dependencia de la variable consigo misma, pero como esa variable tiene que en algún momento retornar a su valor medio, que es mu, la dependencia no puede ser alta. Por lo tanto, nosotros vamos a esperar que para valores pequeños de h, que es, ¿cierto?, la distancia, en este caso que estoy evaluando la función de autocorrelación, efectivamente los valores pueden ser altos de esta función de autocorrelación, pero en la medida que este h va aumentando, yo espero entonces que la función ρ sub h tienda a 0. Esto quiere decir que, o de hecho, cuando la serie es estacionaria, el valor, en la medida que h va aumentando, yo debería esperar que la función de autocorrelación caiga rápidamente a 0. Es decir, hay una convergencia que es relativamente rápida hacia el valor 0. Ahora, cuando yo tengo una base de datos con información real, estas serían las dos formas alternativas en las cuales uno podría calcular la función de autocorrelación ρ sub h. Aquí tengo dos alternativas. Esta es la alternativa 1 y aquí tengo la alternativa 2. La alternativa 1, si ustedes se fijan, es el cálculo como una covarianza dividido por el cálculo de una varianza. En la segunda alternativa, también esta función de autocorrelación está calculada casi idénticamente a lo que se ve en la primera definición, pero la diferencia está aquí en el denominador. Aquí está dividido por t, aquí está dividido por t menos h, y de hecho esta serie parte en t menos h.
Por lo tanto, si ustedes me preguntan entre las dos, normalmente la alternativa 1 sería preferida porque utiliza toda la información, ya T. La segunda no utiliza toda la información, utiliza del periodo T-8 en adelante. Sin embargo, la segunda aplicación es la más utilizada y de hecho es la que nosotros vamos a trabajar de aquí en adelante por la siguiente razón. Yo podría calcular de esta forma la función de autocorrelación H, pero también la podría calcular como un coeficiente en una regresión de mínimos cuadrados ordinarios. Por ejemplo, si yo quiero calcular el coeficiente H, o ρ sub H, ¿cómo lo haría? Haría una regresión de la variable t sobre una constante y sobre el rezago H de la variable, y más el error aleatorio. Al estimar esto por mínimos cuadrados ordinarios, obtendría el estimador ρ sub H. De forma similar, por ejemplo, si yo quiero calcular, por ejemplo, ρ sub 3, tendría que hacer la siguiente regresión. Y sub t lo regresiono sobre una constante más ρ sub 3, perdón, más S es gamma, vamos a borrar, más ρ sub 3 por I sub t menos 3 y más mu sub t. Si yo estimo esta regresión, al calcular el coeficiente asociado a IT menos 3, va a ser entonces el estimador de esta función de autocorrelación de orden 3. Ahora, nosotros, si esperamos que la serie sea completamente estacionaria o puramente estacionaria, uno debería esperar que todos estos ρ sean cero. Es decir, que no haya dependencia y que la serie esté oscilando continuamente en torno a la media. Sin embargo, como uno quiere establecer si realmente los ρ son cero distintos de cero, uno puede graficarlo frente al intervalo de confianza, que se define como más menos 2 dividido por la raíz de t. Y en este caso, por ejemplo, si tenemos autocorrelaciones que se escapan de ese intervalo, eso quiere decir que efectivamente la serie tiene una dependencia temporal asociado a, digamos, al periodo en el cual se produce esa salida de la serie ρ sub h, digamos, fuera de ese intervalo. En caso que esos ρ sub h estén dentro del intervalo, podríamos señalar que son no significativos o que la correlación desde el punto de vista estadístico es lo mismo que sea cero. Ahora también existe una medida que es más pura de dependencia, que se llama la función de autocorrelación parcial, que se denota como PACF y que se denota como θH. Y esta θH lo que hace efectivamente calcula la correlación, por ejemplo, entre la variable IT e IT menos H, pero una vez que se controla por todos los elementos que están en medio de estas dos, digamos, observaciones. Em, ¿Cómo es entonces la idea? La idea detrás de la función de autocorrelación parcial es como sigue. Si la variable IT está correlacionada con la variable IT-1, entonces por lógica IT-1 va a estar correlacionado con IT-2. Entonces esto implica que IT e IT-2 están correlacionadas por construcción, pero parte del efecto no es directo, dado que se debe a IT-1. Entonces yo para calcular la función o la correlación que existe entre IT e IT-2, debo hacerlo pero depurando o eliminando el efecto intermedio de IT-1. Es decir que, por ejemplo, si yo quiero calcular la autocorrelación parcial θH, ¿cómo lo voy a hacer? Efectivamente voy a hacer una regresión de IT sobre IT menos H para obtener entonces este indicador, pero entre media hora voy a controlar por todos los valores que están entre IT e IT menos H. ¿Bien? Por ejemplo, si yo quiero calcular, en este caso, θ3, tendría que hacer la siguiente regresión. Tendría que tomar IT, regresionarla sobre, por ejemplo, una constante, después más beta 1 por IT menos 1, más beta 2 por IT menos 2, y aquí aparecería recién el teta que estoy buscando o intentando controlar, o calcular, perdón, que teta 3 por IT menos 3, más el error mu sub t. Entonces ustedes se fijan, efectivamente voy a calcular este coeficiente, pero una vez que controlé por los valores intermedios, que sería IT menos 1 e IT menos 2. Este nuevo indicador, que es la función de autocorrelación parcial, también puedo calcularle un intervalo de confianza, de modo de ver, ¿cierto?, si son los rezagos o estas autocorrelaciones que estoy calculando son cero distintas de cero. Y esto se hace comparando con un intervalo que es más o menos 2 dividido por la raíz de t. Ahora, lo que voy a hacer a continuación es mostrarle cómo simular series
esto quiere decir que son series artificiales, y estas series las vamos a simular artificialmente, de modo de ir evaluando estas propiedades como la función de autocorrelación, la función de autocorrelación parcial, y también viendo el gráfico y viendo cierto qué debemos esperar cuando una serie se comporta como estacionaria o cuando se comporta como no estacionaria. Entonces, de hecho, ustedes ya tienen disponible el archivo que se llama serie simulada, donde estas 5 series ya están simuladas. Em, y estas 5 series fueron simuladas de distintas formas, de modo de ver entonces la relación que existía entre ellas y su dependencia temporal y el concepto de estacionariedad. Por ejemplo, ¿cómo se simuló la primera serie? Si ustedes se fijan, la serie MT, ¿a qué equivale? Equivale a 0,75 veces la serie rezagada un periodo, MT-1, es decir, que aquí hay una dependencia temporal de por medio, pero además se le agregó una tendencia y se le agregó un ruido que en este caso se llama ruido blanco o término estocástico, donde este mu sub t, ¿a qué equivale? Son en este caso realizaciones aleatorias de una variable que es normal estándar. ¿Por qué estoy señalando que es normal estándar? Porque tiene en este caso una media que es 0 y una varianza que es 1. Esta variable UT, que de hecho está simulada directamente aquí como la serie ST, si ustedes se fijan, la serie ST, que lo que va a hacer básicamente son variables que son I y D. Es decir, que son independientes, son idénticamente distribuidas, tienen la misma media y la misma varianza en el tiempo. Por lo tanto, por definición, la última serie que se está simulando aquí, que es la variable ST, eh, es digamos, estacionaria pura. Es una serie estacionaria pura, y de hecho esto se conoce como ruido blanco. Es el nombre técnico que se le da entonces cuando yo tengo una serie que equivale solamente a errores. Entonces lo que voy a hacer a continuación es simular la serie MT, la serie ST, para mostrarles cómo lo hacemos en forma operacional en IBIO, y después vamos a ir viendo cada una de las propiedades de la otra que ya fueron simuladas. Entonces, para hacer lo anterior, vamos a abrir la IBIOS, y vamos a simular en este caso 152 trimestres, entre el primer trimestre del año 80 y hasta el cuarto trimestre del año 2017. Entonces yo abro aquí IBIOS, y lo primero que vamos a hacer es crear el espacio de trabajo. Entonces vamos donde dice File, New, Work File, y le vamos a señalar que queremos los datos con frecuencia trimestral. Ahí está trimestral. Y le vamos a pedir que parta entonces en el primer trimestre del año 81 y que termine en el cuarto trimestre del año 2017. 2017 entonces, 4. Y si ustedes se fijan, se acaba de crear el espacio de trabajo para 152 observaciones. Lo primero que vamos a crear entonces va a ser esta serie de ruido blanco, que es la más fácil de crear. Y aquí también vamos a empezar a utilizar algunas definiciones de IDIOS. La serie, para crear la serie de ruido blanco, lo que uno hace es generar un comando en IDIO, donde este comando se llama nrnd. Es decir, que cuando yo en IDIO anoto esta palabra nrnd, lo que va a hacer entonces IBIO va a tomar valores de una distribución normal estándar que son independientes idénticamente distribuidos, y va a arrojar entonces esa columna con esos valores. Les voy a mostrar entonces cómo vamos a crear esa variable, que de hecho, de acuerdo a la instrucción que aparece acá, se llama variable o ST. Entonces en IBIO, ¿cómo creamos una variable? Una vez que tenemos el espacio de trabajo, es muy sencillo. Vamos a la opción Quick, luego vamos a la opción Generar serie, y vamos entonces a generar la variable S. Y esta variable S, recuerden que equivale a un ruido, por lo tanto anotamos simplemente nrnd. Como ya tenemos la serie lista, vamos a anotar OK, y se acaba de generar entonces la serie S que antes no estaba. La abrimos, y estos valores que estoy mostrando acá son todos valores aleatorios, no están correlacionados entre ellos, por lo tanto no tienen ninguna dependencia temporal. Además sabemos que tienen una media que es constante, que es 0, y una varianza también que es constante. Es decir, que cuando nosotros la grafiquemos debe de lucir casi como una serie estacionaria pura. Veamos entonces cómo queda el gráfico. Y efectivamente, si ustedes se fijan, aquí tengo el valor 0, donde estoy mostrando el mouse, y esta serie tiende constantemente a moverse en torno a ese valor, ¿cierto?, medio. Por lo tanto, esa sería la forma en la cual luce una serie que es estacionaria pura, que fue en este caso, ¿cierto?, simulado de esa forma. A continuación vamos a crear la serie MT, y la serie MT que estamos viendo aquí, si ustedes se fijan, necesitamos
el rezago de la serie, mt-1, necesitamos la tendencia, y por lo tanto, como esta serie parte, o como el espacio de trabajo parte en el año 1980 Q1, si yo estoy en el año 1980, por ejemplo, me va a pedir el valor de la serie del año 79 y no existe. Y es por eso entonces que el primer valor que le vamos a asignar a esta serie es 0, y luego la serie la vamos a simular, pero del año 1980, trimestre 2, de modo que no existan valores faltantes en nuestra base de datos. Además, aquí tenemos que ver cómo se genera la variable mt-1 y la variable t, que es la variable tendencia. Voy nuevamente acá para ver cómo es el lenguaje de IBIO. Primero que todo, cuando yo tengo una variable tendencia, por ejemplo, tengo 1980, 1981, 1982, lo que significa esta variable tendencia es que básicamente me está indicando el tiempo en el cual se está realizando, en este caso, o se está analizando la observación. Por lo tanto, esto vale un 1, 2, 3, etcétera. Eso es lo que hace una variable tendencia. ¿Cómo obtengo esta columna o este valor? IBIO automáticamente lo calcula con el comando @trend. Entonces, si usted anota @trend, lo que va a hacer IBIO es generar automáticamente esta serie. Ahora, ¿cómo IBIO calcula el rezago de una variable? Por ejemplo, si yo tengo la serie MT y quiero calcular la serie MT-1, a IBIO, en términos de lenguaje, yo voy a anotar el valor M y le voy a restar 1, entre paréntesis. Eso quiere decir que va a calcular el primer rezago. ¿Cómo IBIO, por ejemplo, calcula el rezago 2? Tendría que yo darle el comando M-2. Entonces, cuando nosotros escribamos esto como una ecuación, MT, básicamente va a quedar escrito de esta forma. La serie M, entonces, va a ser igual a 0,75 veces el por que está aquí. En IBIO se maneja como un asterisco, o sea, es como un Excel. Y esto entonces va a ser M-1 más luego 0,1. Eso es importante también, se me olvidó mencionar que IBIO, la coma que nosotros utilizamos, la trabaja como punto. Entonces T, recuerden que va a ser por @trend, y más este ruido, ¿cierto?, blanco, o serie puramente estacionaria, que sería NRND. Entonces, vamos a crear esto en IBIOS. Y voy entonces a Quick, generar serie. Lo primero entonces vamos a indicarle que la serie M va a valer 0 en la base para que no perdamos observaciones, 0 entonces en todo el periodo. Es decir, generamos una columna de puro 0. Si ustedes se fijan, durante todo el periodo que tenemos, esto vale 0. Ahora le vamos a indicar a IBIOS que genere la serie que acabo yo de escribir. Entonces vamos a Quick nuevamente, generar serie, y vamos a escribir sobre la serie que ya teníamos. Entonces M va a ser igual a 0,75 por M rezagado un periodo, M-1, más en este caso la serie de tendencia, que estaba multiplicada por 0,1. Entonces más 0,1 por @trend, y más el ruido blanco. Recuerden que el ruido blanco es NRND. Ponemos en este caso desde el año 80, trimestre 1, que en este caso ahora es el año 80, trimestre 2, y le ponemos OK. Y se acaba entonces de generar la serie M. Esta serie M tiene como característica, ¿cierto?, que tiene dependencia en el tiempo, pero además tiene tendencia. Entonces, al graficarla, veamos cómo queda. Efectivamente, ¿cierto?, tenemos esto que estábamos viendo acá. Comparando, por ejemplo, la serie S, que es puramente estacionaria, con la serie M, de inmediato observamos la diferencia que hay entre ellas. La serie M tiende a crecer en el tiempo, es persistente porque ciertos valores, en este caso más altos, siguen a valores más altos, y además tiene esta tendencia que es bastante clara en el tiempo, comparado con la serie S, cierto, que no tiene tendencia y retorna a una media que es constante. La serie M tampoco tiene una media que es constante. Entonces aquí vemos claramente la diferencia entre una serie que es completamente estacionaria respecto a una serie que no es estacionaria. De la misma forma fueron simulándose la serie Y, la serie P y la serie R, y tenemos entonces la siguiente serie. La serie M, que es cierto, la que acabamos de crear, la serie S, que era la puramente estacionaria, la serie P, que luce no tan estacionaria porque cierto, tiende a crecer, luego cae, la serie R, que es más o menos estacionaria, si asumimos que aquí hay una media,
y la serie Y, que es como casi, digamos, el elemento común entre P y la serie Y. Es decir, básicamente la serie Y es un porcentaje de la serie P, por lo tanto son como casi clones. Entonces, si pensamos en términos de estacionalidad o no, yo clasificaría la serie M automáticamente como no estacionaria, la serie S que sabemos que es puramente estacionaria, porque la simulamos de esa forma, la serie P es básicamente no estacionaria, la serie Y, que es un porcentaje de la serie P o viceversa, es no estacionaria, y la serie R, en este caso, vemos de inmediato que podría ser estacionaria. Entonces podría ser estacionaria. De hecho, si vamos atrás a la serie, si ustedes se fijan, la serie R se simuló como 0,75 veces, la serie rezagada un periodo, pero a diferencia antes no tiene tendencia, que era el caso que estaba aquí. Y la serie P y la serie Y digamos, se generó con un coeficiente de 1 por IT-1, y la serie PT es la misma serie IT más un ruido. Por eso hacía que entonces la serie IT se pareciera mucho a la serie PT. Bien, entonces notar que de acuerdo a la definición, la serie S y la serie RT parecen ser estacionarias, que fue lo que descubrimos acá. La serie R entonces pudiera ser estacionaria y la serie S que es puramente estacionaria. Es evidente que la serie MT no es estacionaria, debido a que ha tenido esa tendencia, y la serie YT y PT no son estacionarias, sin embargo existe un movimiento entre ambas variables, que aquí está el gráfico de la serie simulada, que está la serie I y la serie P, y vemos en este caso, ¿cierto?, que estas dos series tienden a moverse conjuntamente en el tiempo. Bien, entonces veamos ahora cómo obtenemos las funciones de autocorrelación y las funciones de autocorrelación parcial, la ACF y la PACF. Lo voy a hacer yo directamente en IBIO con la serie que sabemos que es puramente estacionaria, con la que no, de modo que podamos en este caso compararlo. Voy entonces a ver esto. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en IBIO es muy sencillo, uno va a la opción View, después va a la opción de dice correlograma, y el correlograma me dice quiere el correlograma en niveles, quiere calcular el correlograma de la primera diferencia en la serie o de la segunda diferencia. Y además me indica cuánto es el H, que es el número rezago a incluir, que es 36. Bueno, aquí están las definiciones que yo vi al comienzo. Cuando la serie me pregunta si quiero el correlograma en niveles, básicamente me está indicando que va a calcular el correlograma de la serie original IT. Si quiero el correlograma de la serie en primera diferencia, la serie que va a considerar es la delta IT. Y si quiero el correlograma de la segunda diferencia, lo que va a calcular entonces es delta cuadrado IT. ¿Y qué es lo que es delta cuadrado IT? Que esto no lo vi, pero aquí lo podemos ver bastante rápido. Es delta, delta IT, porque es un delta cuadrado. Y ya sabemos que delta IT no es otra cosa que esto. Esto delta IT es la diferencia entre IT y IT menos 1. El operador de primera diferencia, que es delta, es lineal, por lo tanto se aplica a cada uno de los elementos. Entonces este delta va a multiplicar a IT menos 1, que es esta parte de aquí. Y sabemos que delta IT es IT menos IT menos 1, o sea, esto es delta IT. Y esto entonces es delta IT menos 1. Al hacer el cálculo se obtiene algo que es como tres componentes, que tendría que yo calcular IT menos 2 IT menos 1 más IT menos 2. Esto entonces automáticamente lo hace IBIO si es que le pedimos en segunda diferencia. Bien, le muestro entonces cómo se hace esto en IBIO. Aquí yo tengo la serie ST, la serie MT, y le vamos a pedir entonces los correlogramas. Vamos a la opción View, y en la opción View aparece correlograma. Entonces aquí me está pidiendo en niveles, el número de rezago incluir 36, dejamos por defecto 36, y acá también a esta serie M, que era la no estacionaria, vamos a pedirle exactamente lo mismo. Entonces, si ustedes se fijan, aquí está la función de autocorrelación, que era la ACF, y aquí está la función de autocorrelación parcial, que es la PACF. Y lo primero que vemos, bueno, y aquí está el valor, de hecho, están calculados los valores. Recuerden que estos valores tendrían que oscilar entre 0 y 1, y lo que aparece acá es el gráfico. Por ejemplo, 0074 es esta pequeña columna positiva, 0074, después tengo menos 0077, que sería esa columna negativa. Lo importante aquí es que ustedes ven que aparecen los intervalos de confianza,
Lamentablemente esto no lo puedo hacer más grande, pero aquí están los intervalos de confianza, que son esas líneas discontinuas que están pegadas a cada uno de los costados. Si en algún caso estas barritas sobrepasan esa línea discontinua, quiere decir que hay una dependencia en el tiempo que, digamos, es fuerte. Y aquí vemos que tanto con la autocorrelación y la autocorrelación parcial, en ningún momento esas barritas salen de ese intervalo de confianza, lo cual quiere decir que básicamente no hay una relación de la serie con su pasado, porque todas estas barritas, desde el punto de vista estadístico, son cero. Y de hecho eso es lo que nosotros esperábamos, porque recuerden que la serie ST es una serie que era puramente estacionaria. Sin embargo, la serie MT, que era una serie que tenía tendencia, era altamente dependiente en el tiempo, no era estacionaria, y por lo tanto uno podría esperar que tuviese una dependencia muy fuerte en el tiempo. De hecho, miren aquí, aquí no se alcanza a ver la barrita, pero aquí la barrita discontinua, perdón, la línea discontinua, que el intervalo de confianza está, de hecho, en las barritas, y es por eso que no se alcanza a ver, pero vemos entonces que todas estas barras, que son las funciones de autocorrelación, muestran una alta dependencia y quiere decir que en este caso la serie se comporta como no estacionaria. Y de hecho la autocorrelación parcial me indica que la serie tiene un, digamos, o solamente un rezago que es significativo o se relaciona con un rezago inmediatamente que es el número 1 y que es altamente significativo. Y eso también lo esperábamos, dado que recuerden que la serie MT que simulamos, la simulamos dependiendo de un rezago anterior, MT-1. Si hubiésemos puesto MT-2, MT-3, lo más probable es que en el correlograma hubiesen aparecido más rezagos de esa serie como significativos. Y esa entonces es la forma en la cual uno ve los correlogramas. Por ejemplo, aquí está el correlograma de la serie ST, aquí está el de la serie RT, que recuerden que dijimos que era una serie estacionaria. Y por ejemplo, en el caso de la serie estacionaria, efectivamente los primeros rezagos H, por ejemplo, yo diría que H que va desde 1, esto es H. H que va desde 1, por ejemplo, hasta 11 es significativo, pero ya después de ahí en adelante son todos ceros. Y tenemos solamente un rezago que el primero que en términos parciales era significativo. Esto es lo que esperamos entonces de una serie que es estacionaria. Esto es lo que esperamos de una serie que es puramente estacionaria. Y en el caso ya de una variable que no es estacionaria, tenemos esta dependencia que es fuerte, ya que se mantiene durante un largo periodo y no decae. Entonces, una serie estacionaria cae rápidamente y una serie estacionaria no cae rápidamente. Y esos son los correlogramas que uno podría, en este caso, esperar de la serie. Entonces, cuando la serie es estacionaria pura como la ST, tanto la función de autocorrelación como la autocorrelación parcial caen abruptamente desde el rezago H igual a 1. Cuando la serie parece ser estacionaria como la RT, la función de autocorrelación disminuye geométricamente, que esto. Esto quiere decir que disminuye geométricamente, que es una caída relativamente rápida. En la medida que H obviamente se va incrementando. En cambio, cuando la serie es no estacionaria, la función de autocorrelación parcial disminuye muy lentamente, que sería el caso aquí, por ejemplo. Disminuye bastante lenta. Eso también entonces nos da un indicio de cuando estamos tratando con una serie que es estacionaria y cuando no. Em, Entonces, considerando este indicador que es muy sencillo de calcular en un programa que es la función de autocorrelación y la función de autocorrelación parcial, nosotros podríamos tomar una serie real, no simulada como lo que hay acabo de ver, y ver sus funciones de autocorrelación y ver en ese caso, ¿cierto?, si estamos en presencia de una serie que es puramente estacionaria, se comporta como estacionaria o es netamente no estacionaria.